Como prácticamente todos los días desde que se le metió esta idea loca en la cabeza, el infame Merolico volvió el día de hoy a insistir en lo que según él es una necesidad, esto de que los jueces se elijan por voto popular. Y ha venido mintiendo y mintiendo y mintiendo, poniendo ejemplos absurdos para justificar semejante tontería. Sépanlo otra vez, el único país en el mundo que implementó este sistema y que está queriendo regresar a lo que tenía antes es Bolivia. Esto no ocurre en ningún otro lugar, por algo será. Y fíjense, aquí en el sabueso de Animal Político lo desmienten en algo que dijo a principios de mes. AMLO compara de forma engañosa a los jueces con los jurados de Estados Unidos y afirma que los jueces son ciudadanos. Van a ver cómo no es cierto. Dice: aunque el Merolico corrigió y dijo referirse a los jurados ciudadanos, en la primera conferencia matutina del 2024, insistió en la falta de una reforma del Poder Judicial que permita la elección de los jueces por voto popular en México. Sin embargo, ni los jurados ciudadanos ni los jueces federales en Estados Unidos son elegidos por voto popular. Además, la comparación de López es engañosa porque intenta señalar que el argumento contra su propuesta para que los jueces y ministros sean electos mediante un proceso electoral es evitar que los jueces sean ciudadanos, situación que tampoco sucede en Estados Unidos, pues estos deben contar con una formación académica en materia jurídica. Fíjense, en la declaración que hizo el día de hoy, dice que primero se debe saber quiénes quieren participar, fíjense, y ya después saber qué estudiaron. O sea, yo estudié diseño gráfico, quiero ser juez. Es que es burdo lo que dice. En entrevista con Animal Político, el abogado y politólogo Bernardo León Olea indicó que a nivel estatal hay algunos estados estadounidenses en que los jueces son elegidos por voto popular. Ya les he explicado aquí cómo Loretta Ortiz, ministra palera de López, dice que se topó con un juez que había sentenciado a muerte a un mexicano. Y después de sentenciarlo a muerte se supo que esta persona no había participado en el delito que le estaban imputando. Y ella, en un foro que tuvo con estos jueces, le preguntó: oye, ¿y por qué lo sentenciaste a muerte? Es que iba a haber elecciones y era lo que me pedía la gente. De ese tamaño es la barbaridad que propone López. Continuamos. Sin embargo, consideró que en México no existen equilibrios como el juicio con jurados que en Estados Unidos han permitido balancear el terreno y combatir posibles sesgos políticos. Si nada más vamos a elegir los jueces, sí puede ser muy peligroso para la aplicación de la justicia. ¿Cuál es la diferencia entre jueces y jurados? En Estados Unidos los jurados desempeñan un rol distinto al de los jueces, pues aquellos responden a los llamados juicios con jurado. Un formato de impartición de justicia que no existe en México, en el que un grupo de entre 6 y 12 ciudadanos emiten un veredicto luego de un juicio. La legislación estadounidense establece que las personas acusadas de un delito se les garantiza que los casos civiles conserven el derecho de tener un juicio ante un jurado, tal cual señala la 7ª enmienda de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Solamente los que cometieron un delito civil. El sabueso consultó al abogado y politólogo Bernardo León Olea, que nos dijo que la elección de los jueces y los jurados en Estados Unidos es muy distinta. Señaló que a nivel estatal hay algunos estados en los que los jueces son elegidos por voto universal, directo y secreto. Sin embargo, aclaró que a nivel federal no hay ningún juez que sea electo. Ninguno, A nivel federal, los jueces de primera instancia los propone el presidente de los Estados Unidos y los aprueba el Senado, los de apelación igual y obviamente los ministros de la Corte, indicó León Olea, algo parecido a lo que ocurre en México. El abogado destaca que los jurados, en cambio, son ciudadanos que solo intervienen en un juicio. Estos son seleccionados por listas y elegidos por abogados en audiencias llamadas voir dire, dicen la verdad, en la que se determina su idoneidad para participar en un juicio. De acuerdo con el Tribunal del Tercer Distrito Judicial de los Estados Unidos, para emitir una decisión en los casos penales se requiere el acuerdo de todos los miembros del jurado para llegar a un veredicto. En los casos civiles, si el jurado consta de 12 personas, 10 o más deben estar de acuerdo con el veredicto. Finalmente, cuando el jurado ha llegado a un veredicto, el presidente del jurado le notifica al alguacil que el jurado está listo para informar al juez, quien emite una sentencia. Pues esto lo hemos visto muchas veces en películas, ¿no? León Olea señala que en aquellos estados estadounidenses en los que los jueces son electos por voto popular,
El derecho ciudadano a los juicios con jurado permite equilibrar el terreno en aquellos casos en los que los ciudadanos deban ser juzgados por jueces electos cuyo sesgo político, ya sea de corte conservador o liberal, pudiera afectar la sentencia. El especialista además señala que en Estados Unidos todo juez debe haber tenido al menos una formación de 7 años. La persona que quiera ser juez debe haber cursado al menos una licenciatura, hacer 3 años de Juris Doctor, posgrado que otorga acceso a la práctica de la abogacía y aprobar el examen de la barra de abogados. León Olea señaló que en México se podría elegir por voto popular a los jueces y magistrados a nivel local siempre y cuando hubiera jurados. Sin embargo, destacó que en México no contamos con los equilibrios necesarios para hacer frente a los sesgos políticos de aquellos jueces o magistrados afines a un partido político. Si nada más vamos a elegir a los jueces, sí puede ser muy peligroso para la aplicación de la justicia, y a nivel federal, si vamos a elegir a los ministros de la Corte, es muy posible que sea muy sesgado. Y bueno, luego pone como ejemplo el caso de Genarco García Luna, que pues así fue, ¿no? Con un juez y con jurados. Dice, sin embargo, López no ha sugerido la implementación de este tipo de juicios en México. El presidente ha anunciado que enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional para que jueces y magistrados, incluyendo los ministros de la tremenda corte, sean designados a través de voto popular. Es una aberración lo que propone López. De verdad, atolizaditos, pregúntense por qué no se aplica esto en ningún lugar del mundo, a excepción, les decía, de Bolivia. ¿Por qué? Pues porque no funciona. Porque llegarían a los puestos claves donde se decide el destino de una persona, si va a la cárcel o no va a la cárcel, gente que tenga afinidad política, y ya se imaginarán ustedes. ¿Ya? Este es, ya, no sé, como que lo veo que estuvo afiliado al PAN, cárcel. Este de Morena, no, entonces este no. Así de absurdo es. Pero bueno, escuchen al infame Merolico decir barrabasadas. Saludos. ¿Cómo resolver el problema? Que es lo que al final se debe de buscar. Pues con la elección. No quiere decir que eso sea infalible. Sí, pero se equivoca menos el pueblo. Porque siempre los que se oponen a la democracia participativa hablan de que la gente no sabe de esto. ¿Qué va a saber de elegir un juez, de elegir un magistrado, un ministro? El pueblo. Claro que sabe. El pueblo es el soberano y es el pueblo muy consciente, muy inteligente. Es un pueblo sabio, el pueblo de México. ¿No es? Se hace la promoción como campañas y a ver quién es, de dónde viene, qué estudió. ¿Por qué?